Bueno, pero dice plantados en la casa de Jehová, en sus atrios. Y el salmista dijo que, wow, mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Amen. Entonces, la mejor manera de empezar este otro ciclo es venir y adorar al Señor. Piensa un poco en tanta gente. Porque mira, además ya no se murió, se enfermó del COVID el primo de un amigo, el compañero. ¿Te has dado cuenta que la noticia ahora ha cambiado? Mi vecino, mi compañero de trabajo, mi amigo, mi hijo, mi hija, o sea, ya está cada vez más cercano el enfermo. ¿Te das cuenta de eso? Y Dios nos ha librado. Por eso es que quiero invitarte a que pases y no le pidas a Dios. Vamos a darle gracias. Amen. Con tu propia, pásale, con tus propias palabras. Si no tienes nada que decirle, solamente dile gracias. Amen. Amén. Sí, sepárense para no tener alguien nos llame la atención, ¿verdad? Está bien, no pasa nada, pero levanta tus manos y empieza a decirle: Señor, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tienes para nosotros, que nos has dado con salud. Algunos de nuestros hermanos aquí, Señor, se han hecho la prueba del COVID y han salido negativos porque es tu amor, porque es tu misericordia. Señor, porque es tu palabra que nos está guardando. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque es tu misericordia que nos tiene de pie. Es tu promesa fiel, es tu fidelidad. Nosotros no merecemos nada. Al contrario, Señor, pero tu amor, Señor, nos has guardado. Y nosotros, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad de estar en tu casa para exaltarte, para adorarte. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Sabemos que tenemos el tiempo bien restringido, ¿verdad? Pero vamos a aprovecharlo. No podemos pasar por alto la adoración a Dios. Amen. Amén. Abra su Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 11, 26. ¿Alguien trae una identificación que me preste? A ver, hermano. Apenas voy a agarrar el pasaporte, hermano. Apenas va a agarrar el pasaporte. Mi tema esta mañana es identidad. Lectura que no alcanzó a ver. Pero miren, una identificación, gracias, hermano. Al rato se la vuelvo a pedir. Bueno, esta es una licencia de manejar. Una identificación debe de tener foto, debe de tener nombre, dirección, en algunos casos la firma. Aquí dice que es una licencia de manejar, trae una numeración, una fecha de expedición y otra de caducación, de caducidad. Trae la fecha de nacimiento. Amen. 5, mes 5, mayo, enero, febrero, marzo, abril y mayo. El 20, nació el 20, hermano. ¿Puedo decirle el año? Está borroso, vamos a decir que esté 1970. Joven, brother. Joven el hermano. ¿Y si yo lo hacía todavía más joven? No, más. No, más joven. No es que ahí me puse 3 años de más. Aquí se puso 3 años de más. Bueno, y luego dice Silverio, Hernández Gómez Silverio. Entonces, con esto comprueba él que él es Silverio Hernández Gómez, ¿correcto? ¿Él es Silverio Hernández, hermana? Dijo que sí. No, yo no vas a ir por eso, pregunto, pero está bien. ¿Alguien trae una diferente que no sea la licencia de manejar? Gracias. ¿La firma? O sea, sí, no también. Yo enseñé a la mía, pero la mía la conseguí en Tepito. Ya se venció. ¿Esta qué es, hermano? No, este no eres tú, hermano. No soy grosero. No sé si es nomás que estaba el hermano. Yo lo felicito. Cuando lo conocí estaba
estaba Dinito. más bendecido. Ahora está bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Mira, la hermana se emociona porque sabe. Sí, sí. Y aquí dice, licencia. Ay, Dios. Ese, cuando va el tiro, Sí. Está dentro de la ley. Felicidades, hermano, por cumplir la ley. Rada Freddy Jr. La dirección, Salinas. Fecha de expedición 1/11. De que cuando camina, de cuando caduca. No, pues sí. Trae su foto, trae su dirección. El estado. ¿Estabas enojado aquí, hermano? Poco. Y con esto él comprueba que no es Alfredo, es Freddy. Yo pensé que eras Alfredo. No. yo no soy Santiago. ¿Eh? Santiago. ¿Usted es Santiago? Yo soy Quique. Nomás que yo no puedo comprobar que soy Quique. Gracias, hermano. Yo compruebo que soy Luis Enrique. Algunas personas me conocen por Juan Enrique, pero nadie puede comprobar. Es más, una hermana aquí le dije, yo no sabía tu nombre. Y le dije, pero ni me apuro. Tú no sabes que yo soy Luis. Y la mayoría de aquí no sabe que soy Luis. Sí, Ahorita sabe porque lo estoy diciendo. Sí, sabemos. Usted sí sabía. Hasta ahorita. Es una identidad. ¿Abrió su Biblia? ¿Le di la cita? No. No, más hechos. Hechos 11:26. Y así podemos comprobar quiénes somos, qué somos. ¿Sabes? Hoy en día uno de los robos, de los delitos más perseguidos a través de la nueva era llamada cibernética, el robo cibernético, son transferencias bancarias, son cosas de esas que no necesitan ir y hacer un asalto a mano armada desde la comodidad de su casa, otros por teléfono. Te vendo esto, sí, dame los últimos números de tu tarjeta de crédito. Eso está de moda. Pero ¿sabes cuál es el otro? El robo de identidad. Que por ejemplo a principios de año pueden cobrar tu income tax y que algunas personas están ansiosas de que llegue esa fecha y que se lo roban. No, vengo a cobrar mi income tax. No, pues ¿sabes qué? Ya viniste a cobrarlo. No, ¿cómo que cuando vine? Espérame. Sí, mira, y aquí está, tal día, y tú le firmaste. Robo de identidad. Te pueden robar tu identidad y con ello lo que es tuyo. Por eso tienes que tener bien seguro quién eres. A Jesús le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y a uno le contestó, tú lo has dicho. ¿Hechos? ¿Dijimos que Hechos? ¿11, 16? 26. 26, ok. Listo. ¿Ya lo tiene? Amen. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos del Señor en Antioquía. Una etiqueta. No más. ¿Por qué? Es que veían las enseñanzas de Cristo, se las veían a ellos. Las obras de Cristo se las veían en ellos. Por eso dijeron. Y la traducción original, la etimología, si nos regresáramos al original que se escribió, decía pequeños cristitos, porque veían de Cristo las obras. Cristianos. Claro, ya las traducciones han venido a cambiar.
Entonces, identidad, ¿quién soy? Hubo un tiempo que mi esposa no tenía identificación. Pero yo no podía decir, tú no eres mi esposa. Ella es mi esposa. Y ella es Elda Noemí. Su nombre, ya, sus apellidos Tinajero Almaraz. Pero si hubiera tenido que identificarse, ¿cómo le hacía? ¿Cómo nos identificamos nosotros? ¿Cómo es que comprobamos qué somos? Mira, la semana pasada hablábamos de... ¿Alguien recuerda que hablamos la semana pasada? No recuerda, hermano. ¿Alguien lo apuntó? Vaya, sus apuntes, yo veo que algunos hermanos apuntan. Pero hablamos del muro. ¿Sí? Nabucodonosor llega, tumba el muro, mata, y todo es tan importante, pero quemó la casa de Dios, lo que le daba identidad al pueblo de Dios. Les dije que el pueblo de Israel tenía un templo como los otros pueblos de alrededor. Tenía un Dios como los otros pueblos de alrededor. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Qué le daba identidad? Los filisteos oraban a su Dios Dagón. Yo le puse el sirenito porque era la mitad hombre y la mitad pescado. El sirenito de Rigo Tobar. Así, para mí era un sirenito, o sea, eso era. Entonces iban y le adoraban, iban y le pedían, pero no les contestó. ¿Se fija la diferencia? Mira, era lo que le daba la identidad. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Moisés empieza a adorar y le dice: Señor, no me has dicho, tú me has dicho, ve y saca a mi pueblo, órale, y yo voy, pero no me has dicho quién va conmigo. Una, ya, le dice, y quiero, le pidió una, tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y luego dice, que tu pueblo y yo seamos un pueblo apartados de toda la faz de la tierra. Marcó una diferencia. Y luego ya le dice, muéstrame tu gloria. Y Moisés quería que él y su pueblo fueran apartados, que marcara una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Que eran el Dios vivo, eran el pueblo del Dios vivo. Entonces el pueblo de Israel fue marcando una diferencia. Otras diferencias, por ejemplo, que marcaron una identidad: Salomón, al consagrar el templo, lo visita una nube. Piensa un poco, por ejemplo, Nínive. En el pregonar de Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Caminaba, no sé, una milla, una cuadra, no sé cómo decirlo, pero caminaba y otra vez el pueblo se puso en ayuno, llegó a oídos del rey, y el rey dijo: animales, todos vamos a ayunar, diciendo así: quizás Dios nos escuche, vea el arrepentimiento, y no seamos eliminados. Quizás, a lo mejor. Mientras que encontramos que Salomón, en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, dice: Señor, esta es tu casa, en la cual te queremos adorar, y que si el extranjero viene y clama a ti, tú le escuchas. Y dice, empieza a relatar hasta que llega el momento que dice: y si caemos en pecado, vengamos arrepentidos y clamemos a ti, y tú nos perdonas. ¿Por qué? ¿Se fija la diferencia? El rey de Nínive dijo, espantado, quizás, a lo mejor. Pero Salomón, con la confianza de conocer a Dios, tenía una identidad.
que creía en el Dios vivo de amor y de misericordia, dijo, pero sé que si nos arrepentimos y te pedimos perdón, tú nos vas a escuchar. Y lo comprobamos en el siguiente capítulo 7, segunda de Crónicas 7, en el verso 14, que dice, si mi pueblo se humillare, sobre cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus pecados, de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahí estamos comprobando cómo Salomón conocía a Dios, tenía una identidad, y esa identidad nosotros la tenemos y tenemos que cuidarla. Hoy en día en que el creyente, ayer hacía una llamada, porque por ejemplo había hablado con algunos de ustedes, y el hermano me decía, la iglesia, entre otras palabras, decía, la iglesia está adoptando las costumbres del mundo. Por ejemplo, la música. Yo no me quejo de los músicos de aquí, nunca, siempre lo dije, deberían de estar en un concierto, siempre lo dije. Y sabes una cosa, qué importante es, el creyente acepta todo, no analiza nada. En una ocasión alguien puso una música cristiana, y yo me convertí muy joven, pero pues alcanzaba a oír la música y cómo la trajeron, y dije, mira, ¿y dónde queda eso de que Dios nos ha dado un cántico nuevo y que las cosas viejas pasaron y traen del mundo? Y nomás le cambian la letra, como que si eso fuera tan fácil. Y yo pienso, ¿se agradará a Dios de esa alabanza? Ya estoy rascándome la cabeza. ¿Se agradará a Dios de esa alabanza? No sé cómo el pastor de esa gente le permitió eso. O si acaso tiene un pastor. Entonces, vamos a hablar de la identidad. La primera identidad, ¿cómo vamos? La identidad, lo primero que nos trae es una seguridad. Una seguridad. Hey, ¿quién soy? Fíjate, hace un par de años, un pleitito que tuve con mi papá. Mi abuelo siempre nos habló de 5 hermanos, pero resulta que eran 6. Y una persona me busca en Facebook, en Messenger más bien, me dice, hola, soy fulano de tal. Y dije, pues felicidades. Dice, mi abuela y tu abuelo eran hermanos. Le dije, no, mi abuelo solo tuvo así, un hermano que se llamaba Eligio, otro que se llamaba Gregorio, él, y una que se llamaba Esperanza y otra que se llamaba Natividad. Y ya. No, así es que pues, ahí nos vemos, no eres mi familia. Me vuelve a mandar mensaje. Y dijo, no, sí. Dijo, bueno, pues ella se está identificando. Soy fulana de tal. Y luego, pues no, yo la somos pocos. Entonces, ya agarro el teléfono. Sí, me contestó de pilón, me contestó mi mamá. Nunca me contesta, y el día que le marco a mi papá me contesta. Le dije, pásame a mi papá, el pleito es con mi papá. Oye, papá, sí, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Que mi abuelo tuvo otra hermana? Dijo, sí, mi tía Nicolasa. Le dije, wow. Le dije, ¿de verdad? ¿Y por qué nunca nos hablaron de ella? Dijo, no sé, no. Pero sí, dice, en Cardel, Veracruz. Digo, oye, discúlpame, ¿dónde vives? En Cardel, Veracruz. Tu abuelo tenía un taller de todo lo que mi papá me dijo. Dijo, sí. Y con esa seguridad empecé a hablar. Ahora conozco a tíos. Tienen como 60 años, pero pues para mí son nuevos, ¿verdad? Una seguridad. Hey, soy fulano de tal. Obviamente que pues causó una desconfianza, pero la identidad nos causa una
seguridad. El diablo puede llegar a ti como con Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, poniendo en tela de duda tu integridad. Pero tú tienes una identidad de la cual te vas a agarrar y vas a decir, hey, aplácate. ¿De dónde vas a agarrar esa identidad? De la palabra de Dios, como dijo el Señor. Escrito está. Entonces, nuestra identidad nos da seguridad. Cada vivencia que tú tienes, cada experiencia a través, por ejemplo, de la oración, tú puedes tener aflicciones, porque dijo el Señor, en el mundo tendrás aflicciones, pero llevas una vida de oración en las necesidades y ves la respuesta de Dios a tu vida, ahí está la identidad. Ahí está una identidad. Salomón dijo, Señor, aquí está tu casa. Escúchanos, contesta. El pueblo de Israel no tuvo el cuidado de comportarse. ¿Cómo cuidamos nuestra identidad? Lo vamos a ver enseguida. La identidad nos da una seguridad. Entonces, debemos de tener cuidado de nuestra identidad, porque la identidad nos da seguridad. ¿Eres tú hijo de Dios? Y el Señor dijo, tú lo has dicho, con una seguridad. Punto número 2, nuestra manera de vivir marca una identidad. Nuestra manera de vivir. No solamente es que Dios nos conteste una oración. Por ejemplo, ¿cómo empieza Isaías 53? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuente como raíz de tierra seca? Hablando ya del Señor. Isaías es el profeta más mesiánico. Sin embargo, Isaías 53 es el capítulo más mesiánico de la Biblia. Y empieza a marcar, ya que hablando del pueblo de Israel, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestra manera de vivir? Entonces, nadie. Entonces tiene que venir el Señor para marcar una diferencia. Y lo que el hombre, el ser humano, a través de generaciones y generaciones no pudo cumplir la ley, viene el Señor y cumple la ley para marcar una diferencia, dándole una identidad de hijo de Dios. Tan es así que cuando aplaca los mares, la tempestad, sana al enfermo, la gente se queda sanando al leproso, se queda. Si Dios no es con él, no haría esas obras. Definitivamente es el hijo de Dios. Porque algunos decían, es Elías que ha regresado. Otros dicen, alguno de los profetas. Pedro se levanta y dice, eres tú el hijo de Dios. Por revelación. Pero ahí estaban las obras de Cristo, lo que marcaba la diferencia. Nuestra manera de vivir marca nuestra identidad. Una de las maneras muy importantes, quiero aclarar que 11:26 dice que lo hay. Y los discípulos se les llamó. No se autollamaron. ¿Se fija? Se les llamó. Porque es bien fácil decir, yo soy cristiano. Pero nuestra manera, por ejemplo, de hablar, ¿cómo hablamos? La gente no tiene necesidad de que tú le digas, yo soy cristiano. No, hombre, la gente se da cuenta de su manera de hablar. Tú ves a un soldado, comandante en jefe, empiezan, cuando regresan de la guerra, siguen caminando así. Y dicen, ¿es soldado? ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué? Porque traen consigo, ya no es el uniforme que traen, es la manera de vivir. Les disciplina mucho el servicio. ¿Otra vez, hermano, más fuerte? Les disciplina mucho. La disciplina. Sí.
La gente está esperando ver nuestra manera de vivir y mostrar y decir en quién creemos. Otra manera de marcar nuestra identidad es la manera en que hablamos. ¿Sí? Para muchos es tan fácil decir palabras obscenas. Nuestra manera de hablar marca la diferencia. Cómo hablamos, cómo nos expresamos. Por eso es que debemos de, nuestra manera de vivir muestra nuestra identidad. Nadie puede decir, ok, por cierto, nosotros, mi esposa y yo estuvimos muchos años en Asambleas de Dios. No sé quién conozca esta iglesia, el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en México. Se oye bonito el nombre. Puedes ir solicitar una credencial de ministro y mientras te des los diezmos te la dan. Total, se los doy en la iglesia, que no se los de aquí. Pero ¿sabes para qué ocupa uno una credencial de ministro? Para ellos mismos. Porque cuando a la hora de reprender un demonio, no le dices al demonio, mira, soy ministro aprobado de las Asambleas de Dios, te la agarra y te la rompe. De nada sirve eso. Lo que importa es nuestra manera de vivir. Por eso Isaías 53 empieza, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestra manera de vivir? Un creyente no necesita una credencial. Bastan sus obras, basta su manera de vivir, basta su manera de hablar. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Entiende? Mateo 12:34. Nuestra manera de vivir es nuestra identidad. Una ocasión llegamos mi compañero y yo, entonces yo todavía salía a los trabajos y estábamos en Brosville y nos sentamos a comer y dijo, Quique, va, da gracias. Y una vez yo y una vez así, anduvimos 3 años mi compañero y yo juntos. Es más, yo le decía que era mi consagración. Dimos gracias, empezamos a comer. Pero para eso nos habíamos sentado en una mesa donde había una persona. Le pedimos permiso, nos podemos sentar a comer con usted, por favor. Ya empezamos a orar, comimos y el hombre empieza a expresar que él antes iba a una iglesia. ¿Y cómo marcó la diferencia? Pues porque dimos gracias, es nuestra manera de vivir. Si empezamos a comer como los demás, mi compañero se atrevió a orar por él. Le dijo, no, mira, ¿y por qué no regresas al camino? Déjame orar por ti. Es nuestra manera de vivir nuestra identidad. No es un papel, no es nada. Ese es el punto número 2. El primero es cómo es nuestra identidad, nuestra manera de vivir marca, la seguridad, perdón. Primero es nuestra identidad nos da seguridad. Nuestra manera de vivir muestra nuestra identidad. Y el tercero es cuida tu identidad. Apocalipsis 2:17. ¿Quiere ir ahí? ¿Cómo se identificaban en el Antiguo Testamento? ¿Se ha preguntado? El que tiene oído, oiga, que el Espíritu dice, lo que el Espíritu dice, al que venciere, y daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que le recibe. Nadie conoce, nadie. Mira, es tan fácil. Por ejemplo, el hijo pródigo, el padre estaba esperándolo allá a ver, y lo ve llegar. Mira, no venía como se fue. ¿Se lo imagina? Se fue con dinero y regresó. No traía nada, de verdad. Y luego se fue arregladito el hombre, peinado, rasurado.
bañado. ¿Qué hacía allá? Cuidaba cerdos. Entonces, ¿cómo venía? Pero el padre dice que lo vio a lo lejos y lo reconoció y fue a encontrarlo. Y fue y lo abraza, lo besa. Papá, ya no soy digno de ser llamado. No lo termina de hablar, voltea. Y la historia que ya sabemos, ¿no? Manda a matar, lo visten, lo calzan, le ponen anillo y todo. Pero el punto es que lo reconoció. Yo creo que ustedes fácil reconocen a sus hijos. Mi mamá tiene un problema porque tenemos, dice mi papá que tenemos el mismo timbre de voz de borracho, así dice mi papá. Bueno, así dice. Entonces, a él le vale, dice, pero él ve el número, ya. Antes había el número del teléfono de casa y los primeros no traían identificador. Es más, eran de rueditas, ¿se acuerdan? Y a mí me preguntaron, ¿qué número de teléfono tienes? Es el 200, hasta que se alcance el dedo porque no tenía. Llamabas y nomás decías, bueno. Entonces mi mamá decía, bueno, mamita, esto y lo otro. Y dice, espérame. ¿Eres Juan? ¿Eres Roberto? ¿O es Enrique? ¿O es Rubén? Y a mí me valía, pero uno de mis hermanos sí decía, parece que no me conoces. Bueno, tenía que decir quién soy. Y si a veces con la familia tenemos que decir quién soy, con los que no nos conocen, es evidente que tenemos que mostrar nuestra identidad. En el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo, por eso salió esta parte, cuando dos amigos, el hermano y yo, pongamos, como amigos, agarrábamos una piedrita, y la partíamos. Y yo ponía un nombre, y él ponía un nombre. Yo le cambiaba el nombre, porque a veces, hermano, con todo respeto su nombre, pues no le ayuda, ¿verdad? La verdad. A mí lo que no me ayuda es la voz. Dice el pastor Marvin, dice aquí que tú tienes nombre de artista, Luis Enrique. Dice, pero con esa voz que tienes cantar no te ayuda. Bueno, gracias, pastor, le digo, gracias, pastor Marvin. Así me dice. Y si alguno de los dos muriera, vamos a creer que yo voy a caminar, hermano. Que yo moría así, ¿no? Eso sí le gustó, ¿verdad? Bueno. Él podía venir con mi esposa, venía el hermano Silverio, y le decía, yo soy Silverio, ¿sí? Y tengo un nombre nuevo. Y su esposo, ya ella viuda, un día le dije a mi esposa, ay, me muero. Y dijo mi esposa, no, me puras promesas, no te mueres. Bueno. Y dice, ¿cómo dices que te llamas? Silverio. ¿Qué? Dice, y traigo una piedra. Y si la piedra ensamblaba con la que yo le había dejado a mi esposa, decía, él era amigo de mi esposo. Pero decía otra cosa, ¿y qué nombre te dio mi esposo? Y si él decía el nombre que yo le había dado, el cual estaba escrito en la piedrecita, él era recibido con todas las atenciones porque se estaba identificando. Por eso dice el Señor, al que venciere, yo le voy a dar una piedrita y un nombre nuevo. Le van a cambiar el nombre, hermano. A mí también, y ojalá, y que me pongan Juan, les digo yo. Les digo, si me ponen Juan, y con cariño, Juanito. Cuida tu identidad. Pero si él llegaba y decía, hermana Noyola, yo soy fulano de tal, y el nombre que me dio su viejo difunto era este. Sí, échale la piedra, viejo. La perdí. Vete. No te puedes identificar, no te puedo decir. Amén. ¿Me están entendiendo la importancia de la identidad? Guardemos nuestra identidad. Hoy que el mundo está ganándole a la iglesia, tenemos que guardar quiénes somos, en quién creemos. Amen. La gente está viviendo como si Cristo no fuera a venir. La gente es el creyente que está dejando de vivir conforme a la Escritura, ¿no?
Cuidemos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Entiende? Cuidemos ese nombre que Dios nos tiene. Cuidemos la piedrita que Dios nos ha dado. ¿Cómo? Alejándonos del pecado. Cada vez más. No practiquemos el pecado. Hay quien les dice, hombre, puedes hacer eso. Así le dijo al diablo a Eva, no pasa nada. Y ahí está que no pasa nada. Ahí está que no pasa nada. ¿Entiendes? Quiere estar de pie. Quiere estar. El amor nos lleva al compromiso. Amamos a Dios, comprometamos a guardar nuestra identidad. Dios nos ha dado una identidad. Antes, como seres humanos, andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Hoy hemos sido, en la salvación caben 3 cosas: regeneración a una nueva vida, ¿sí? Justificación, la sangre de Cristo pagó el precio. Una adopción, ahora somos hijos de Dios, tenemos una identidad, ¿sí? En la regeneración somos renovados. En la justificación se refleja una escena en la justificación una escena judicial ante un juez, pero en la adopción es una escena familiar. Es como cuando un niño no tiene papás y alguien va y lo adopta. ¿Qué más que el Padre Celestial nos ha adoptado como su hijo? Amén. ¿Quieres comprometerte a guardar la identidad que Dios te ha dado? Dios te ha dado una identidad. Guardemos tal identidad para que el diablo no venga y nos quite lo que Dios nos ha dado. Buen Dios y Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos para adorar, para bendecirte, a comprometernos, Señor, a guardar la identidad que nos has dado. Padre, en el nombre de Jesús queremos marcar una diferencia basada en tu palabra. Ayúdanos a lograrlo, al compromiso diario. Mañana quizás no estará, no llegaremos, pero hoy queremos guardarnos para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.